En esta oportunidad, lo que haremos será hacer una revisión de los distintos métodos de análisis, procedimientos que hemos aplicado, y con ello vamos a llegar a un tópico de interés que es el principio de superposición. Primeramente, recordemos qué hicimos cuando aplicamos análisis de lazos y por qué fue que inicialmente propusimos una red resistiva. Todos los equipos iniciamos con esta actividad y le llamamos análisis basado en especificaciones. El propósito era que cada equipo propusiera una red que contuviera al menos 5 elementos resistivos. La que estamos viendo es la que su servidor propuso. Esa red tenía especificaciones muy concretas, en particular la fuente de alimentación en corriente directa la definimos en 9 voltios. ¿Por qué? Porque es un valor comercial. Hay baterías para sistemas portátiles que operan con 9 voltios. Otra característica fue que no excediéramos la potencia que entrega la fuente, y como especificación el límite era 100 microwatts. Ese era el conjunto de especificaciones que íbamos a aplicar a la red que cada uno de nosotros propusiera. Con eso en mente, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, hicimos un primer análisis en el que tenemos tantas variables y muy pocos valores conocidos que una prerrogativa que tiene el que diseña es que puede proponer distintas relaciones entre los elementos resistivos. Podemos proponer que R1 sea tantas veces R3 o que R5 sea tantas veces R1, etc. Todos aplicamos estas relaciones entre elementos resistivos de modo que pudiésemos simplificar la red y obtuviéramos un único valor resistivo equivalente. Ese valor equivalente es importante porque si conocemos el valor de la fuente de voltaje, podíamos determinar la corriente de lazo. Y eso lo hicimos simplemente aplicando la ley de Ohm. Después, como también teníamos el valor de la potencia, era muy fácil empezar a desglosar los distintos arreglos resistivos para que, a partir del conocimiento de la corriente de lazo y de la fuente de alimentación, pudiésemos inferir con ayuda de las relaciones resistivas que todos estamos siguiendo el valor individual de cada uno de ellos. Este diagrama muestra los valores teóricos ideales que el análisis me permite obtener para cada uno de los elementos resistivos, procedimiento que a cada uno de ustedes en su red les permitió tener esos valores. Un tema interesante en este ejercicio es que si el interés es hacer la síntesis de esta red en el laboratorio, es muy importante considerar como segunda etapa del análisis que esos valores teóricos difícilmente van a ser valores comerciales. Entonces, también es una prerrogativa del que diseña proponer valores de resistencia que se ajusten a los valores obtenidos teóricamente, de modo que podamos hacer una síntesis basada en ajuste a valores comerciales.
la red que yo propuse y basado en los valores ideales de resistencia, los valores que ahora muestro en este diagrama son justamente esa aproximación. Como esa aproximación conlleva un error, es de interés hacer nuevamente el análisis hasta tener un único resistor equivalente y como conocemos el valor de la fuente, podemos, con ayuda de la ley de Ohm, calcular la nueva corriente de lazo y con esa corriente y el voltaje determinar la potencia que nuestra aproximación le va a exigir a la fuente de voltaje. Si esa potencia es diferente a la que pusimos como especificación, es muy importante que calculemos el error relativo de la potencia debido a la aproximación que estamos haciendo. Uno esperaría que la potencia que estamos exigiendo con esta aproximación sea de menor valor. Es lo que se espera. No estamos diciendo que así deba ocurrir, pero eso es lo que se esperaría. Si es ligeramente mayor, no importa. Aquí lo que importa es calcular cuál es la potencia y cuál es el error relativo. Con esa información, ahora es de interés conocer qué voltaje hay en cada componente y qué corriente circula por cada uno de estos elementos. Propusimos como método de análisis utilizar análisis de mallas y para ello propusimos que las corrientes de lazo circularan en el sentido de las manecillas del reloj. Con ese procedimiento aplicamos cada uno de los equipos distintas metodologías y procedimientos para determinar el valor de las variables que inicialmente comenté. En lo que a un servidor respecta, toda vez que describí las ecuaciones de malla, utilicé el método de simplificación de Gauss para encontrar estas variables. Y todos ellos son en corriente directa, es muy importante que ahora se le exija otro tipo de propiedad a la red. Por lo pronto, con los valores que ya determinamos, hemos sido capaces de calcular la potencia que le vamos a exigir a nuestra fuente de voltaje y ahora debemos de incorporar otro conjunto de especificaciones. Y uno de ellos es que veamos esta red como una red de dos puertos. Un puerto lo usamos para excitar, en particular aquí con la fuente de corriente directa. Y el puerto de salida usualmente es un elemento resistivo. La idea en esta selección es que cada equipo decidiera qué elemento resistivo de la red que ustedes propusieron fuese el candidato para ser el puerto de salida. En la red que yo propuse, decidí que R5 fuese la red resistiva asociada a ese puerto, al de salida. Y es muy importante que identifiquemos cuál es el puerto de salida porque en aplicaciones prácticas, en muchos productos que hay en el mercado, el puerto de salida tiene asociada una carga capacitiva, una carga que le hemos llamado CL. Ese capacitor, en sentido estricto, es muy importante porque nos va a permitir determinar el tipo de funcionalidad que pueda tener nuestra red resistiva. En particular, cuando uno incorpora un elemento capacitivo, nuestra red deja de ser resistiva y se convierte en una red RC. Y este tipo de redes deben analizarse en el dominio del tiempo. Por lo tanto, hasta aquí, hasta la determinación del puerto de salida, concluye
todo lo que tiene que ver con análisis en corriente directa. Y como queremos ver el efecto del capacitor, hacer un análisis en el dominio del tiempo. Y para ello uno se apoya en el concepto RMS. ¿Para qué nos sirve? Bueno, este concepto es importante porque ahora el análisis lo haremos en corriente alterna. Lo que estamos proponiendo es que ahora la red resistiva que hemos propuesto sea excitada con una señal senoidal y estoy proponiendo que sea 1 voltio la amplitud. Lo que debemos de rescatar de una red de este tipo es que independientemente de cuál sea el valor o la forma, o la forma de la corriente I3, una fracción de esa corriente se va a ir por R5 y otra fracción se va a ir por el capacitor. Muy importante, si la señal de entrada es senoidal, todas las corrientes de la red y todos los voltajes de la red deben de tener la misma naturaleza senoidal. Por lo tanto, esa fracción de corriente que va a fluir por R5 debe tener naturaleza senoidal. Pero también sabemos que si el voltaje de salida es de la misma forma senoidal, sabemos que la corriente que fluye por un capacitor es la derivada de ese voltaje y en consecuencia su naturaleza es una función coseno. En este momento no sabemos cuáles son las amplitudes de esas corrientes por capacitor y por resistor, pero lo que sí podemos verificar es que ambas tienen una distinta naturaleza. Una es senoidal y la otra es una función coseno. Y aquí es donde uno rescata el concepto RMS para unificar. E independientemente de si la señal es seno o coseno, cuando uno transforma esas variables a valor RMS, lo único que uno hace es dividir la amplitud entre raíz de 2. Bajo esa condición ya conocemos el valor de la corriente R3. Independientemente de qué fracción va por un lado o por el otro, sabemos que podemos ya tener una única expresión en el que vamos a sumar términos fáciles, porque ya nos hemos quitado la dependencia senoidal y cosenoidal. Entonces, el interés ahora es determinar las distintas amplitudes de las diversas corrientes y voltajes que tenemos en esta red. Y para ello rescatamos las especificaciones que le vamos a imponer a nuestra red en corriente alterna. Y esas especificaciones son las mismas para todos. En el puerto de salida, deseamos que la corriente por el resistor sea equivalente a 1 microampere y de forma senoidal. Y por el capacitor que sea 0.25 microamperes y como es un capacitor va a ser de naturaleza cosenoidal. Aplicamos, para simplificar nuestro análisis, la conversión RMS y estamos en condición de saber cuál es la corriente total. Pero más importante, podemos determinar y fácilmente verificar cuál es el valor de la corriente RMS que fluye por el resistor R5. Esta corriente con el valor resistivo es útil ambos parámetros porque podemos calcular el voltaje que hay en R5 y determinar ese voltaje es equivalente a determinar Vout. A partir de ese parámetro
uno debe de empezar a aplicar leyes de Kirchhoff, leyes de voltaje, para determinar los distintos voltajes y corrientes en los distintos elementos y determinar si ese conjunto de especificaciones que nos están imponiendo a la red las podemos satisfacer con una fuente de 1 voltio. La intención es que determinemos todas las distintas variables de modo que podamos verificar si este conjunto de especificaciones se satisfacen con una señal de entrada de 1 voltio. Lo que hicimos es que independientemente de que aquí tengamos valores senoidal o cosenoidal, todos estos parámetros debemos de calcularlos como valores RMS, porque este voltaje en R5 lo vamos a convertir a RMS. Entonces todo va a ser de esa misma naturaleza. Una vez que uno determina los distintos valores de corriente y voltaje, los podemos empezar a considerar porque ¿cómo uno llega a esa conclusión de conocer los valores? Bueno, lo que uno empieza a analizar es que si conozco este voltaje y conozco esta corriente, este voltaje está en paralelo, es el mismo que este componente porque están en paralelo. Y como yo tengo este voltaje y conozco el valor del resistor, puedo conocer esta corriente. Pero como ya sé el valor de esta otra corriente, yo sé cuál es la corriente que viene por aquí. Entonces, de esa manera, uno puede irse moviendo hacia la fuente hasta determinar si el valor original era suficiente para satisfacer condiciones. Y si no, entonces decir cuál es el voltaje mínimo necesario que uno necesita. En particular, para la red que propuse, requiero 50% más aproximadamente del valor que originalmente propuse. Esto se llama diseño a partir de especificaciones, en el que ustedes reordenan los distintos valores que van a exigir a la red que están proponiendo y analizando. Con esto, independientemente de que aquí en el circuito vean partes senoidales y vean valores RMS, acuérdense que hay una equivalencia. Si ustedes quieren convertir este valor a RMS, basta con dividir la amplitud entre raíz de 2 o viceversa. Si este voltaje RMS lo quieren representar como una forma senoidal, la amplitud simplemente tiene que multiplicarla por raíz de 2. Entonces, estas equivalencias entre si la señal es armónica o es RMS no debe causar ningún conflicto, porque la interpretación de uno u otro es inmediato. Y con todo ello, ya únicamente resta calcular un parámetro, y este es el capacitor, porque no hemos dicho absolutamente nada del capacitor. Simplemente nos hemos limitado a hablar de corrientes que vamos a exigirle al puerto de salida. Hemos determinado el voltaje a partir del cálculo de la corriente en el resistor, pero en sentido estricto no sabemos todavía nada del capacitor. Entonces es muy prudente que determinemos ese valor para que toda la red esté en sentido estricto analizada a totalidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ante todo, esas dos etapas que ya hicimos, análisis en corriente directa y análisis en corriente alterna, lo podemos superponer en una única red, y es justo la que están ustedes viendo. La excitación es la suma aritmética de una señal en corriente directa y una señal en corriente alterna. Cada una de las fuentes tiene un efecto particular en la red y lo podemos ver en los voltajes que tenemos en corriente directa y lo podemos ver en los voltajes que tenemos en corriente alterna. Acuérdense, la diferencia entre una variable y la otra es que unos son voltios y las otras son voltios RMS.
lo cual nos indica que son una naturaleza senoidal, pero convertida a valor RMS. Entonces, de nuestros dos análisis, vistos como una representación del principio de superposición. Y ahora calculemos el valor del capacitor. ¿Qué sabemos? Lo único que tenemos a la mano son dos contribuciones en corriente. La corriente que queremos que fluya por el resistor, que es el primer sumando, y la corriente que deseamos que fluya por el segundo componente, que es el capacitor. Eso es lo único que conocemos. Ahora, teóricamente, sabemos que esta es la forma que tiene la corriente que va por el capacitor, es decir, es este sumando. Esta es la corriente que fluye por el capacitor. También sabemos, decía teóricamente, que para determinar la corriente en un capacitor es suficiente con derivar el voltaje al que está sometido. Es decir, este voltaje yo puedo convertirlo a una forma senoidal para poder resolver esta expresión. Si eso lo hacemos, esta es justamente la ecuación que resulta. Nosotros podemos hacer una simplificación. Acuérdense, esta corriente sí la conocemos. Entonces, esta expresión ustedes la sustituyen en este término y despejan para conocer Vout. Esa solución que resulta de resolver esta integral es equivalente a esta expresión. Entonces vean, aquí ya tenemos una forma a partir de dato conocido y ecuación de desempeño. Ellos nos permiten determinar una forma de onda para el voltaje, pero no olvidemos que ese voltaje ya lo conocíamos. Recuerdan que cuando determinamos cuál era la corriente que fluye por este resistor, encontramos este voltaje. Si la corriente es senoidal, obviamente que este voltaje convertido a forma armónica es justamente este valor. Lo que ustedes están viendo aquí en este punto 56 no es más que este valor 1 entre raíz de 2. Entonces, ya conocíamos de antemano este voltaje, o lo que es lo mismo, este voltaje que ya conocíamos debe ser equivalente a esta expresión que acabamos de deducir del conocimiento de estos dos conceptos. Si ustedes igualan esta expresión con esta, observen que la dependencia senoidal a ambos lados de la igualdad se va a eliminar y resulta una ecuación de diseño que nos va a permitir satisfacer las especificaciones que nos han sido impuestas. Observen que el único par de variables que no conocemos es la frecuencia y es el capacitor. Aquí una pregunta fundamental, básica. Todos nosotros tenemos un teléfono celular. ¿Ustedes saben a qué frecuencia transmite o recibe información su teléfono celular? Si se fijan en el manual de usuario o observan las características del equipo, van a darse cuenta que su teléfono celular tiene una comunicación inalámbrica a una frecuencia de 2.4 GHz. Si ustedes están transitando en un transporte federal como un tráiler y ustedes se comunican a través de la banda civil, esta comunicación transmite a una frecuencia de unas cuantas centenas de megahertz y así por el estilo. Es decir, la transmisión de información, no importa cuál sea, imagen, texto, video, voz, la que sea, hay una frecuencia natural de transmisión. Entonces, si ustedes desean que esta red sea
útil a una frecuencia determinada, ustedes sustituyen ahí la frecuencia y la única variable que les queda por conocer es el capacitor. Entonces despejan para conocer el valor de la capacitancia y saben que esa red va a ser útil a la frecuencia que ustedes acaban de determinar. Es decir, todos los sistemas de comunicación, llámese radio AM, llámese banda civil, llámese radio FM, llámese televisión, llámese microondas, llámese comunicación telefónica inalámbrica, transmite a una frecuencia, a una. Entonces, ustedes propongan a qué frecuencia desean que trabaje su red, sustituyan en esa expresión y determinen el valor del capacitor. Pero, muy importante, recuerden que omega es la frecuencia angular y todas las especificaciones de transmisión están en hertz. La conversión entre frecuencia angular y frecuencia lineal es justamente esta equivalencia que les estoy mostrando. La F es la frecuencia que ustedes van a proponer, a la cual ustedes desean que su red opere. Multiplican por 2pi y ya conocen esa frecuencia angular de transmisión. Sustituyen y en ese momento van a poder determinar el valor del capacitor. Entonces, punto número 1. Decidan a qué frecuencia desean que su red opere. Sustituyan el valor en las unidades de la frecuencia angular y determinen el valor de su capacitor. Luego, verifiquen si ese valor capacitivo es comercial y si no lo es, ajústenlo a un valor que encuentren en el mercado. Y con esa selección o aproximación, determinen cuál va a ser la nueva frecuencia a la cual ustedes van a transmitir. Y como es una aproximación, entonces el cálculo del error relativo va a ser necesario. En sentido estricto, con esta selección del valor capacitivo termina el análisis de su red y ya saben que tiene una especificación de disipación y de corriente en el puerto que va a transmitir a una determinada frecuencia. Y eso que ustedes están haciendo y que ahora van a concluir es lo que se denomina diseño basado en especificaciones.